Que la gracia y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Continuamos con nuestra serie de estudios, Los Postreros Días. Estamos estudiando la iglesia en el siglo primero. Esta es la parte número 9. Y hoy vamos a considerar la historia de Saulo de Tarso. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, 13 al 16. Saulo de Tarso, el hombre que pasó de ser perseguidor a perseguido. Mucho se ha escrito sobre este hombre. Sus coterráneos, colegas, fariseos, miembros del Sanedrín, lo odiaban hasta planificar su muerte. Dice Hechos 9:23 en la versión NTV. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Sus ahora hermanos en la fe le temían por haberlo perseguido. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Hechos 9:26 en la NTV. Y el Señor tenía planes para con él. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Fue el apóstol número 14 y fue el segundo en ser llamado al ministerio después de la resurrección del Señor. A diferencia de Matías, quien fue elegido apóstol por los demás discípulos, Saulo fue nombrado directamente por el Señor. Pasó de ser un terrible perseguidor de los cristianos a ser apóstol de Jesús y uno de los más fervientes defensores de la fe. Saulo de Tarso, conocido luego como el apóstol Pablo, es un gran siervo de Dios y al final de sus días sobre la tierra escribió: Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Según de Timoteo 1, 12 al 14. Estas palabras nos indican la confianza y seguridad de Pablo. Yo sé a quién he creído. Yo sé quién fue el que se me presentó camino a Damasco. Yo sé bien a quién sirvo. Yo sé muy bien lo que enseño. Yo sé muy bien que lo que he enseñado es palabra de Dios y esa fe que habita en mí será guardada hasta el fin de los tiempos. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 1 Tesalonicenses 2:13. Pablo estaba completamente seguro de que lo que enseñaba era palabra de Dios. Los tesalonicenses la recibieron como tal. Pablo enseñaba lo que había recibido de Cristo. Puede leer 1 Corintios 11:23, Gálatas 1:11 al 12. Y esto nos muestra que desde su conversión sabía que Jesús era Dios. Romanos 1:1 al 4. Esa fue una de las razones principales por las que fue y es de una u otra forma perseguido. Yo sé muy bien a quién he preparado, Timoteo. Retén esa enseñanza a pesar de las adversidades. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Él será siempre nuestra guía. Según de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Conozcamos al hombre que pasó de haber sido cómplice de la muerte del primer mártir cristiano
al hombre que dio su vida por la misma fe que perseguía. Saulo de Tarso, nacimiento y niñez. ¿Dónde nació Saulo? Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Hechos 22:3, lo dijo el mismo apóstol Pablo. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Hechos 21 al 39. En el mapa que tenemos en la plantilla vemos la provincia de Cilicia y la ciudad de Tarso, de donde es oriundo el apóstol Pablo. Pablo nació en el primer siglo de la era cristiana, más o menos entre el año 5 al 10 después de Cristo. 5 emperadores gobernaron a Roma en el transcurso de su vida. Augusto, quien fue el primer emperador romano, quien gobernó del año 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, es muy probable que en este tiempo del emperador Augusto haya nacido el apóstol Pablo. Tiberio, quien gobernó del 14 al 37, y durante este tiempo Pablo se desarrolló en su juventud. Y también durante Tiberio murió nuestro Señor y fue establecida la iglesia. Calígula del 37 al 41 después de Cristo. Su reinado fue marcado por la locura y la tiranía. Pablo probablemente comenzó a predicar durante los últimos años de su reinado. Claudio del 41 al 54 después de Cristo, y durante el reinado de Claudio, Pablo realizó sus primeros viajes misioneros y estableció algunas congregaciones. Luego vino Nerón del 54 al 68 después de Cristo. Pablo murió durante este tiempo. Estudiemos brevemente el mapa político de Roma en la época de Pablo. Y nos vamos a situar durante el emperador Claudio, durante el reinado del emperador Claudio. Ahí vemos el mapa de todo lo que era el imperio romano para ese año 49 después de Cristo. El imperio romano en el siglo I abarcaba un extenso territorio que se extendía por Europa, Asia y África. Esto era lo que se conocía en aquel entonces, estos tres, los cuales podemos llamar hoy día continentes. Este era el mundo conocido de aquel entonces: Europa, Asia y África. La división del mundo conocido en Europa, Asia y África es una herencia de la antigua Grecia. Los romanos adoptaron esta división, pero la adoptaron a sus propios fines administrativos. Mapa político territorial del Imperio Romano en el siglo I. Para administrar este vasto imperio, los romanos lo dividieron primeramente en provincias, luego ciudades, municipios, colonias, coventus, judici y regiones. La provincia era la unidad administrativa más grande. Cada provincia estaba gobernada por un legado o un procurador, designado por el Senado o por el emperador. En el siglo I, nuestra era, se estima que había alrededor de 80 provincias en esos tres continentes: Europa, Asia y África. Lo que los romanos entendían por Europa o Asia era mucho más limitado que nuestro concepto actual de estos continentes. Europa, para los romanos, incluía principalmente la península balcánica, Italia y las regiones occidentales de Europa. Entonces, todo lo que vemos aquí en rosado, Italia, amarillo, todas estas regiones occidentales de Europa, pero también, aunque no lo pudimos ver en el mapa anterior, todo lo que cubría el continente, la parte occidental del continente europeo. Y vemos Roma, y aquí está la parte que está pintada de amarillo, aquí en el mapa anterior. Hispania, Galia, Britania, Germania, Raetia, Noricum, Panonia, Dalmacia, Macedonia, Tracia, Acaia, Moesia, Dacia. Todos estos eran parte de las provincias romanas en el continente europeo, en lo que conocían ellos como la Europa. África, que lo tenemos aquí abajo en Libia, Egipto y hacia abajo, tenía la provincia de Egipto,
Numidia, Mauritania, Tripolitania y Cirenaica. Y el continente asiático, todo esto que vemos aquí, tenemos a Misia, Frigia, Licia, Pisidia, Licaonia, Galacia, Bitinia, Ponto, Capadocia, Cilicia, de donde era apóstol Pablo, Panfilia, Siria, Judea y Arabia Petraea. Esto eran todas las provincias del continente asiático. Entonces tenemos todo el Imperio Romano cubierto más o menos como por 80 provincias. Saulo nació en Tarso, una ciudad de la provincia romana de Cilicia. Cilicia era una provincia que tenía el estatus de ciudad romana. O sea, no todas las provincias tenían el estatus de ciudad romana. Algunas provincias eran conquistadas por ellos, pero sin ese estatus que se le concedía como ciudad romana. Las provincias se dividían en ciudades. Dentro de las provincias existían ciudades de diversos tamaños y estatus. Algunas eran antiguas ciudades italianas, mientras que otras eran ciudades fundadas por los romanos o habían sido romanizadas. Algunas de esas ciudades fundadas por los romanos, pues adquirían el estatus romano. Los municipios, dentro de las ciudades había municipios, eran subdivisiones de las provincias y podían tener un estatus jurídico variable. Algunos eran ciudades con autonomía local, otros más pequeños dependían en mayor medida de la administración provincial. Las colonias eran ciudades fundadas por Roma con ciudadanos romanos como pobladores. Tenían un mayor grado de autonomía que otros municipios. Juventus Juridici eran distritos judiciales dentro de las provincias donde se administraba justicia y se realizaban reuniones administrativas. Y las regiones, podía utilizarse el término región de manera más general para referirse a grandes áreas geográficas, pero no era una unidad administrativa formal como lo era la provincia. Saulo nació en una ciudad llamada Tarso, que pertenecía a una provincia que tenía el estatus romano, Cilicia, por lo que podemos decir que su ciudadanía romana era de nacimiento, tal y como él mismo lo manifestó. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo respondió: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Hechos 22, 27 al 29. En la actualidad, Tarso es una ciudad de Cilicia, en la provincia de Mersin, en Turquía. Aquí tenemos Tarso en la provincia de Mersin, perteneciente a la actual Turquía. El ser ciudadano romano le permitía tener ciertos derechos. El primer texto legal que se refiere a ellos es la Lex Valeria del año 509 a.C., que Julio César confirmó en virtud de la Lex Julia de Vis Publica. La ley protegía los derechos de los ciudadanos, consolidando así el valor de la ciudadanía y contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Entre los derechos de un ciudadano romano estaban derechos legales. La ciudadanía romana otorgaba a Pablo ciertos derechos y protecciones especiales, como el derecho a un juicio justo. Esto fue fundamental en varias ocasiones, como cuando apeló a César para evitar ser juzgado injustamente. Hechos capítulo 25, versículos 10 al 12 y versículos 20 al 27. O cuando iba a ser azotado por segunda vez. Hechos capítulo 22, versículos 25 al 29. Incluso la excepción de cierta forma de ejecución, especialmente vergonzosas, como la cruz. Un ciudadano romano no podía morir crucificado. Si era sentenciado a pena de muerte, tenía que ser, en tal caso, decapitado. Una muerte rápida, como sucedió con el apóstol Pablo. También el ciudadano romano tenía facilidad para viajar. Pablo podía viajar libremente por el Imperio Romano.
lo que facilitó enormemente su labor misionera. Tenían también mayor credibilidad. La ciudadanía romana le otorgaba un estatus social más elevado, lo que le permitía acceder a personas de diferentes clases sociales y culturas, facilitando así la difusión del mensaje cristiano. Pero Saulo, aparte de ser ciudadano romano, también era israelita, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos capítulo 11, versículo 1. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Filipenses 3:5. Saulo era israelita. Un individuo podía nacer en un territorio geográfico lejos de la tierra de Israel, pero si era descendiente de una de las tribus de Jacob, entonces era israelita. Y él mismo testifica que vino de la tribu de Benjamín. Israelita, y aprovecho la oportunidad para explicar esto, israelita no es un gentilicio, sino es una descendencia, un linaje. Un ciudadano nacido en una provincia romana puede ser israelita si su ascendencia viene de alguna de las tribus de Israel, como en el caso de Saulo, que provenía de la tribu de Benjamín. Pero no toda persona que nazca en el territorio de Israel es israelita. Romano 9:6 en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Romanos 9:6 en la Nueva Traducción Viviente. En el territorio de Israel vivían familias que no pertenecían al linaje de Israel y tenían sus hijos ahí en ese territorio de Israel y no necesariamente eran israelitas. Entonces, un verdadero israelita es aquel que es miembro del pueblo de Dios, por lo que entonces hay israelitas físicos y desde Cristo para acá hay israelitas espirituales, como nosotros somos israelitas espirituales. ¿Cuál es el gentilicio del que nace en el territorio de Israel? Esa es una muy buena pregunta, sobre todo para entender el contexto actual. El gentilicio de todo aquel que nazca en el territorio de Israel es israelí. Pablo no nació en territorio de Israel, sino en Tarso. Por lo tanto, en el contexto actual podríamos decir que Pablo no es israelí, pero sí era israelita. Hay mucha gente que nace en el territorio de Israel, que son israelíes, pero pueden ser musulmanes, católicos, cristianos, hinduistas, simplemente nacieron en el territorio de Israel y son israelíes, pero israelita era aquel que era de Jacob, de la casa de Jacob, quien era hijo de Isaac, quien era hijo de Abraham. Saulo también dice que era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley era fariseo. Filipenses 3:5. Hebreo significa el que cruzó el río, en este caso el Éufrates. Era descendiente de Abraham. Acuérdense que Abraham cruzó el Éufrates para ir desde Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida. Y luego los descendientes de Jacob cruzaron también otro río, que era el río Jordán. Entonces, hebreo significa el que cruzó el río. Con la frase hebreo de hebreos, que dice Pablo, yo era hebreo de hebreos, es probable que haga referencia al hecho de que no era un helenista, es decir, un judío impregnado por la cultura griega y que utilizaba el griego como primera lengua, sino que era un judío que tenía como lengua vehicular el arameo, tanto en casa como en la sinagoga. Recordemos que en el primer siglo estaban los hebreos, los judíos hebreos y los judíos helenistas. Normalmente el término hebreo se confunde con judío, este término que define al que es descendiente de una de las tribus del reino del sur, Judá o Benjamín, que a su vez es descendiente de Jacob, es israelita. Recuerden que a Jacob le cambiaron el nombre por Israel y es practicante del judaísmo como religión. Pablo era judío, pues descendía de una de las tribus del territorio
de Judá. Recuerde que en los tiempos del rey Roboam, hijo del rey Salomón, todo el territorio de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue conformado por 10 tribus y el reino del sur fue conformado por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, de la que era Pablo. Pues con el tiempo el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios, pero por causa de los animales salvajes que vivían en el territorio de Israel, el rey asirio permitió que muchos israelitas, discípulos del reino del norte, regresaran y vivieran en el territorio de Israel. Pero luego estos se mezclaron con los asirios y de ahí vino lo que conocemos hoy día como los samaritanos. El reino del sur, Judá, donde también estaba la tribu de Benjamín, fueron llevados cautivos por los babilonios. Luego Dios les permitió regresar después de 70 años de cautiverio a la ciudad de Jerusalén. Muchos se quedaron en Babilonia, otros regresaron, construyeron el templo. Luego vinieron los griegos, el tiempo de los macabeos, el tiempo de los romanos. Dentro de toda esa historia, muchos judíos perdieron su condición de ser hebreo de hebreos. Muchos siguieron siendo hebreos o judíos, pero en este caso helenistas. También es interesante decirles que durante el tiempo de Felipe Ptolomeo, uno de los descendientes de los Ptolomeos, uno de los generales de Alejandro Magno, quien gobernaba en la parte de Egipto, y todos hemos oído hablar de la Biblioteca de Alejandría, pues este hombre mandó a que tradujeran las escrituras hebreas, las tradujeran al idioma griego para tenerla ahí en su biblioteca. Cosa que vemos la mano de Dios ahí metida porque era la manera en que los judíos de habla griega podían conocer las escrituras de Dios. Entonces, no todo sucede por casualidad, todo tiene una causalidad. Fue traducida las escrituras hebreas al griego para que los judíos de habla griega o los hebreos de habla griega pudieran también ellos conocer de la historia de su pueblo. Es interesante toda esta historia que he tratado de relatarles en estos cortos segundos. Entonces tenemos hebreo, israelita y judío. Ya hemos definido esos tres términos. En cuanto a la ley, dice Pablo, yo era fariseo, Filipenses 3:5. Los fariseos fue una secta que surgió unos 200 años antes de Cristo. Por esa razón, nosotros no vamos a leer de ellos en ningún libro del Antiguo Testamento, ni tampoco vamos a oír hablar ni a leer sobre los saduceos, que era otra secta que surgió en ese periodo, como otra secta que se llamaban los esenios. Fueron sectas que surgieron dentro del mismo judaísmo, dentro de la misma gente que quedó practicando la religión judía, pero se dividieron en este tipo de sectas: fariseos, saduceos, esenios y otras sectas más que ahorita no recuerdo. Los fariseos eran conocidos por su rigurosa interpretación y aplicación de la Torá, tanto la ley escrita como la tradición oral, la Mishnah. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles y espíritus. Los fariseos jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la sinagoga como centro de la vida religiosa judía. En su defensa ante el concilio, Pablo hizo uso de su condición de fariseo. Vamos a leer este texto bíblico, dice así: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Eso forma parte dentro de la astucia que tenía el apóstol Pablo en ese momento. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Hechos 23, 6 al 9. En esta ocasión Pablo les cambió el tema, les cambió la discusión. Saulo de Tarso en su juventud.
Todos los judíos saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén desde que era joven. Entonces, el testimonio de Pablo dice que él vivió en Jerusalén desde que él era joven. Hechos 26:4 en la PDT. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy. Hechos 22:3, la nueva traducción viviente. De los textos anteriores, podemos aprender algunas cosas sobre la juventud de Saulo. Saulo pasó su niñez en Tarso, asistiendo a la sinagoga, estudiando las escrituras, al punto de llegar a ser un joven sobresaliente. Tarso se caracterizaba por ser una ciudad cosmopolita. Era una ciudad de dominio romano y de cultura helenística. Si habláramos en los términos actuales, podríamos decir que en el territorio del Imperio Romano habían 3 ciudades donde habían buenas universidades. Una era Alejandría en Egipto, la otra era Atenas en Grecia y la otra la de Tarso. Entonces Tarso se caracterizaba por un dominio romano, una ciudad de dominio romano, de cultura helenística. Tarso se las traía. Tarso era una ciudad sumamente importante. Por lo que Saulo se movió entre esos 3 mundos. Fue sobresaliente en las escrituras hebreas, por lo que dominaba el hebreo y el arameo, tanto escrito como hablado. Puedo corroborarlo en Hechos 21:40, Hechos 22:2-3. Pablo era hebreo de hebreos. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Hechos 21:40, nueva traducción viviente. Otras versiones traducen que les habló en hebreo. Tanto el arameo como el hebreo pertenecen a la familia de lenguas semíticas, lo que significa que comparten un ancestro común y tienen muchas similitudes en su gramática y vocabulario. Sin embargo, son lenguas distintas con sus propias características y evoluciones. Tanto Daniel como Esdras escribieron algunas partes, algunos textos de sus escritos en arameo. Podríamos también decir que en la época de Daniel, por ejemplo, el arameo era el idioma comercial, como podría ser hoy día el inglés. El Señor Jesús hablaba al pueblo en arameo. También Jesús dominaba el hebreo, Hechos 26:14. Pablo se movió aparte de dentro de la cultura hebrea, siendo hebreo de hebreos, también se movió dentro de la cultura helenística o griega, por lo que hablaba y escribía el idioma griego a la perfección. De hecho, su dominio del griego era tan bueno que escribió gran parte del Nuevo Testamento en ese idioma. De hecho, uno de los guardias romanos se extrañó al oír su perfección en el lenguaje griego, como veamos. Cuando ya estaba a punto de meterle en el cuartel, Pablo preguntó al comandante del batallón, ¿puedo hablar contigo un momento? El comandante le contestó, ¿sabes hablar griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que hace algún tiempo organizó una rebelión y se echó al desierto con 4,000 guerrilleros? Hechos 21:37-38. Este soldado romano, este comandante, se extrañó de que Pablo le pudiera hablar en griego. Lo estaba confundiendo incluso con algún egipcio que había organizado una rebelión tiempo atrás. Pero la lengua oficial dentro del círculo judío de Pablo era el hebreo. Él dijo, yo soy hebreo de hebreo. Entonces Pablo sabía hebreo, arameo, griego. Pablo era ciudadano romano, lo que implicaba que tenía ciertos privilegios y acceso a una educación más formal, que podría haber incluido el latín, pues este era el idioma oficial del Imperio Romano y se utilizaba en la administración, en el derecho, en la literatura y la comunicación entre los ciudadanos romanos, por lo que Pablo también pudo haber dominado o hablado el latín. Es muy probable que a los 13 años de edad
este sobresaliente joven haya sido enviado a Jerusalén cuando fue considerado un hijo del mandamiento. Es el famoso acto ceremonial judío del Bar Mishbach, donde consideraban al joven cuando llegaba a los 13 años, lo consideraban el hijo del mandamiento. El Bar Mishbach es un evento muy importante en la cultura judía. Es una ceremonia que marca la transición de un niño de 13 años a la edad adulta dentro de la religión judía. Esto indica que a partir de esta edad, el niño es considerado responsable de cumplir con los mandamientos de la Torá. La ceremonia principal se lleva a cabo en una sinagoga y suele incluir la lectura de la Torá. El niño lee una porción de la Torá en voz alta frente a la congregación, demostrando así su conocimiento y compromiso con el judaísmo. El discurso o Devar Torá. A menudo el niño también ofrece un discurso corto sobre la porción de la Torá que leyó, mostrando su comprensión del texto y su capacidad para reflexionar sobre su significado. Y las bendiciones, se recitan bendiciones especiales para marcar este momento significativo en la vida del niño y de su familia. Esta ceremonia también servía para identificar a aquellos jóvenes que tenían un marcado interés en las escrituras. Y los que eran sobresalientes eran enviados a estudiar con los mejores maestros de Israel en Jerusalén. Y Saulo, como joven sobresaliente, fue mandado a estudiar nada más y nada menos a los pies de Gamaliel. Entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy. Hechos 22:3 en la NTV. ¿Quién fue este hombre llamado Gamaliel? Gamaliel fue un célebre fariseo, nieto de Hilel el Viejo, el fundador de una de las dos grandes escuelas del judaísmo farisaico. La otra era la de Shammai. Entonces, habían dos escuelas, que era la escuela de Hilel y la escuela de Shammai. Gamaliel era nieto del fundador de la escuela de Hilel. Estas escuelas surgieron en el periodo del Segundo Templo y desempeñaron un papel crucial en la interpretación y desarrollo de la Torá oral, que complementaría la Torá escrita. El método de Hillel, abuelo de Gamaliel, se consideraba más tolerante que el de su oponente Shammai. Gamaliel gozó de tal estima que fue el primero en recibir el título de Rabán, superior aún al título de Rabí. Imagínese entonces y comprenda quién era este Gamaliel. Fue el primero en recibir el título de Rabán, superior al de Rabí, al de maestro. Un Rabí era un maestro, Rabán era el maestro de maestros dentro del judaísmo. Esto indica que Gamaliel era considerado una autoridad máxima en la ley judía. Tanto así que se creó un título especial para él, el título de Rabán, que denotaba un nivel de erudición y liderazgo superior al de un simple rabí, que no es tan simple, ¿no? Si Saulo hubiese seguido siendo discípulo de Gamaliel, habría gozado de gran prestigio. Un joven sobresaliente estudiando a los pies del Rabán. Imagínense eso. Otras personas del círculo de Gamaliel contribuyeron a determinar el futuro del judaísmo. Por ejemplo, Simeón, hijo de Gamaliel y tal vez compañero de estudios de Pablo, desempeñó un importante papel en la sublevación de los judíos contra Roma. Yehuda Hanasí, nieto de Gamaliel II, compiló la Misná, que constituye hasta nuestro día la piedra angular del pensamiento judío. Si Pablo hubiese seguido estudiando con Gamaliel, siendo discípulo de Gamaliel, Pablo hubiese llegado a ser un hombre prominente dentro del judaísmo. Saulo mismo lo manifestó. Me estaba convirtiendo en un dirigente de la religión judía y sobresalía más que muchos judíos de mi edad.
Me esforzaba más que los demás en cumplir las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. Gálatas 1:14 en la PDT. Pero Saulo conoció al maestro de maestros, a uno que era mayor el título de Rabán dado a Gamaliel, nada más y nada menos que al Mesías, al quien ellos estaban esperando. Y Pablo escribió, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:7 al 8. Y mire lo que mandó a la basura. Ahora, la palabra basura fue traducida de la palabra griega escubalón. Esta palabra denota desechos, tanto si se trata como, en primer lugar, de excrementos, lo que es echado del cuerpo, o de las sobras de una fiesta, lo que se tira de la mesa. Eso está del diccionario Vine. Entonces, Pablo consideró todo ese privilegio que hubiese tenido si hubiese seguido a los pies de Gamaliel, lo estimó, cuantas cosas eran para él ganancia, las estimó como pérdida por amor de Cristo. Y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, perdió todo ese privilegio, pero lo tengo como excremento, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero antes de conocer a Cristo y siendo un fariseo prominente, sintió que el judaísmo que tanto amaba, por el cual tanto luchaba, estaba siendo amenazado. Miles de sus compañeros judíos se estaban convirtiendo de la fe en la ley de Moisés a la fe en un desconocido carpintero galileo llamado Jesús. Muchos sacerdotes incluso habían sido atrapados por lo que él definía que era una herejía. Hechos 6:7. No podía comprender cómo alguien podía seguir a un criminal convicto y crucificado, incluso maldecido por la misma ley. Gálatas 3:3 y Deuteronomio 21:22 al 23. Para ese momento, ya el grupo de discípulos cercanos al Señor habían sido llevados en dos ocasiones ante el Sanedrín. En la primera, salieron bajo amenaza. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Hechos 4:21 en la NTV. Esta fue la primera comparecencia de Pedro y Juan ante el concilio. En la segunda comparecencia tuvo que intervenir el rabán Gamaliel, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los hombres por un momento. Entonces él les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Ese fue el consejo sabio de este hombre llamado Gamaliel, Rabán de la Torá, de la ley judía. Claramente las intenciones para con los discípulos no eran buenas. Cuando Gamaliel le dice, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres, Gamaliel sospechaba por dónde iba el asunto. Y luego de recordarles lo que había pasado con movimientos que se habían levantado anteriormente, les dijo, así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Hechos 5:38 al 39. Palabra cierta de este hombre. En realidad se encontraban peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Hechos 5:40. En la primera comparecencia no supieron qué hacer. En esta se fueron al castigo físico. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ya no era una simple amenaza verbal.
Los azotes era una clara advertencia de lo que les vendría si seguían hablando en el nombre de Jesús. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Hechos 5, 41 al 42. La llama del Evangelio seguía extendiéndose. Ya no era solamente los apóstoles los que llenaban la ciudad del Evangelio de Cristo. Entre ellos estaba un joven llamado Esteban, un judío helénico convertido al Mesías. Este había entrado en una discusión de tipo proselitista con miembros de la sinagoga de los libertos. Estos también eran judíos helenistas. Entonces aquí vemos judíos de parte de los griegos o formados en la cultura griega, siendo judíos, que estaban discutiendo acerca de Jesús. Esteban les estaba predicando acerca de Jesús. Estos judíos helenistas fueron los que llevaron a Esteban ante el concilio. Esteban presentó una gran defensa de su fe. Usted lo puede leer en Hechos 6, Hechos 7, al punto de que el mismo Señor Jesús le honró. Fíjense lo que dice este texto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús. ¿Cómo? Vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y le dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Hechos 7, 55 al 56 en la NTV. Y resalto la posición en la que estaba Jesús, porque Jesús cuando ascendió al cielo se sentó a la derecha de Dios, en el trono de Dios. Pero aquí, cuando está viendo morir a Esteban a punto de ser apedreado, Jesús se paró. Jesús se puso de pie en el lugar de honor donde estaba, pero se puso de pie y se mostró ante Esteban. Y Esteban lo vio. Y Esteban dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Es como hoy día podemos decir, se quitó el sombrero, el Señor se quitó el sombrero ante Esteban, el primer mártir cristiano. Primero que daba la vida por la fe, aparte del Señor, por supuesto. Entonces, estos hombres cuando oyeron lo que Esteban les dijo, se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Estos mismos les habían dicho a Pilato que la ley romana les prohibía dar pena de muerte y convencieron a Pilato a que crucificaran al Señor. Aquí ahorita no consideraron lo que la ley romana prohibía. Se lanzaron, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Hechos 7, 57 al 58a. Del azote a la lapidación, el consejo de Gamaliel no le valió absolutamente nada. Pero lo más trascendental es que no le valió ni siquiera a uno de sus discípulos. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo, el que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Ni siquiera escuchó a su maestro. Estaba totalmente enceguecido. Su celo, su fariseísmo estaba por encima de la sabiduría que le había dado Gamaliel. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Hechos 8:1. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Hechos 8:3. Saulo iba
a las casas que sabían que vivían, donde vivían seguidores de Jesús, y los arrastraba, sacaba a la mujer por los pelos, por las mechas, decimos aquí, las arrastraba y los metía a la cárcel y fue cómplice de la muerte de Esteban. Años más tarde, el ahora perseguido apóstol Pablo manifestaría: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26, 9 al 11. Este era Saulo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Saulo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice el apóstol en 1 Timoteo 1, 12 al 17. Luego sería Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios, como lo hice. 1 Corintios 15, 8 al 9. Conocimos la niñez, el sitio donde nació Saulo de Tarso, la juventud de Saulo de Tarso. Ahora vemos a Saulo de Tarso diciendo que era apóstol. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, manifestando y testificando que vio al Señor Jesús. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Soy el más insignificante de todos los apóstoles. Su humildad fue enaltecida, pero a un precio duro de pagar. Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, pero lo era. Fue llamado para ese ministerio. A muchos de los judíos convertidos a Cristo les costó, y aún hoy día les cuesta entender el ministerio apostólico de Pablo. Muchos le llaman el apóstol de la confusión. Otros le llaman el impostor. No le dicen apóstol, sino el impostor Pablo. Bueno, eso es consecuencia de lo que pasó en su vida, pues. Pero sin embargo, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, pero el Señor lo llamó al ministerio. Los primeros 12 apóstoles fueron nombrados directamente por Cristo durante su ministerio terrenal. El 13º apóstol, Matías, el único sucesor de apóstol por profecía, fue nombrado por los apóstoles. Esto ya lo hemos estudiado anteriormente. Al sucesor de Judas podría designarse como uno de los 12. Pablo fue designado por Cristo después de su resurrección. Los que estuvieron en el acontecimiento vía Damasco no entendieron nada de lo que sucedía. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 26, 13 al 14. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hechos 22, 9. El único que podía atestiguar o testificar acerca de su apostolado era Ananías, con quien el Señor habló
y fue quien bautizó al apóstol. Por cierto, el apóstol Pablo fue, según los registros bíblicos, el único apóstol del Señor Jesús bautizado con el bautismo de Cristo. Interesante, ¿no? Pero también de eso ya hemos estudiado. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, y el Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegue, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Hechos 9, 10 al 12. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Hechos 9, 13 al 16. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Hechos 9, 17 al 18 en la NTV. Pablo defendía su autoridad apostólica. Cuando escribía sus cartas a las iglesias gentiles, en la mayoría de ellas les decía que era apóstol por la voluntad de Dios. E incluso escribió, cuando estuve con ustedes les di prueba de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Según de Corintios 12, 12. Romanos 1:1, como dice la foto de la plantilla, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El mismo apóstol relató en 2 oportunidades el encargo que el Señor le dio. Y él dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. El mismo Señor Jesús permitió que hiciera señales de apóstol, según de Corintios 12, 12. El mismo Señor Jesús lo nombró apóstol. Las señales milagrosas solo las podían hacer los apóstoles o aquellos a quienes ellos le impusieron las manos, Hechos 8, 18. Y a Pablo no le impuso las manos ningún apóstol. Sin embargo, fue apóstol e hizo señales de apóstol, nombrado por Cristo, escogido por Cristo directamente. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Imagínense, Pablo diciéndole esto a Jesús, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos 22, 17 al 21. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 16 al 18. Lucas relató algo parecido. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, 15 al 16. Fíjense que la comisión de Pablo era ir a los gentiles, ir a los reyes e incluso los hijos de Israel. Completa, una misión muy completa. Tanto en los 2 relatos de Pablo como en el de Lucas, claramente la misión dada a Pablo era para con el pueblo gentil. Él mismo lo dijo. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Gálatas 2 al 7. Sin embargo, también
Llevaría el nombre a reyes y a los hijos de Israel. Siempre iría primero al pueblo judío. Primeramente en Damasco, Hechos 9, 19 al 25, recién bautizado, recién salido, ya estaba predicando lo que decía las escrituras de Jesús como el Mesías. Y allí, pasados muchos días, resolvieron matarle. En otra ocasión también resolvieron matarle. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, y orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Hechos 22, 17 al 18. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obra digna de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos 26, 19 al 23. Pablo siempre enfatiza su gran amor hacia su pueblo. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Romanos 9, 1 al 3. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justo ante él, tratando de cumplir la ley. Pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en él se les declara justos a los ojos de Dios. Romanos 10, 1 al 4. Estos dos textos nos hablan del gran amor que tenía el apóstol Pablo por su pueblo, por los de su nación. Luego de su bautismo, Hechos 9:18, y de haber ayunado 3 días, Hechos 9:9, comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Hechos 9:19. Entonces vemos a Pablo que se quedó un tiempo con ellos en Damasco, unos días con los creyentes en Damasco. A aquellos a los cuales él fue a perseguir, tuvieron la hospitalidad, le brindaron hospitalidad a él. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Pero el mismo celo que lo había impulsado hasta Damasco y que había transmitido a sus hermanos judíos, defensores de la ley, provocó que estos conspiraran para eliminarlo. Hechos 9:23. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Hechos 9:24 al 25. Luego de eso el mismo apóstol escribió, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Gálatas 1:17. Es probable que la conspiración contra Pablo haya ocurrido luego de su viaje a Arabia, en su regreso a Damasco. De haber sucedido antes, observamos la valentía de Pablo para regresar al lugar donde planeaban eliminarlo. Pero si no fue así, hubo otros lugares donde sí lo hizo, como por ejemplo en Listra, Hechos 14, 19 al 20. Eso lo estudiaremos, lo analizaremos cuando estudiemos el primer viaje misionero de Pablo. Próxima lección, si Dios lo permite. Entre Damasco, Arabia y nuevamente Damasco pasaron aproximadamente 3 años. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Cuando Saulo llegó a Jerusalén,
Trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Fue bien difícil para los creyentes en Jerusalén aceptar que quien hace solo 3 años les había perseguido, ahora era seguidor de Jesús. Cuando llegó a Jerusalén, era un hombre sin amigos. Sus anteriores compañeros judíos no querían nada con él porque les había traicionado. Y los cristianos no querían nada con él porque le tenían miedo. Debió haber sido bien incómoda esa situación para Pablo, pero sabía que era parte de la consecuencia de seguir a Cristo. Todos le tenían miedo menos uno. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Hechos 9:27. Un gran valor de este hombre. ¿Cómo sabía Bernabé acerca de Saulo? Algunos especulan que Bernabé conocía a Saulo antes que fueran cristianos. Bernabé era de Chipre, tenemos la isla de Chipre, y Chipre no estaba muy lejos de Cilicia, de Tarso. También pudo haber conocido a Saulo antes en Jerusalén. Algunos piensan que Bernabé viajó a Damasco y allí supo de Saulo. La mejor explicación es probablemente que Bernabé era el tipo de persona que creía en lo mejor de las personas y siempre quería animarlas. Bernabé puso en juego su reputación y credibilidad al defender a Saulo. Gracias a Dios por Bernabé. Gracias a Dios porque le creyó a este hombre. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Hechos 9:27. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor Jesús. Esto uno lo lee rápido, hermano, pero hay que examinarlo, considerarlo, reflexionar sobre toda esta situación que se está presentando con Saulo, con los apóstoles, sus conversaciones, sus diálogos, sumamente interesantes. Fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él, dice Gálatas 1:18. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. ¿Cómo podemos entender la posible contradicción entre Hebreos 9:28 y Gálatas 1:19? Santiago o Jacobo, al que hace referencia Saulo, es el hermano del Señor. Este no era apóstol. Recordemos que la palabra apóstol, hemos estudiado también en lecciones anteriores, significa enviado. Y en este aspecto, Jacobo era un enviado del Señor para servir como anciano en la iglesia en Jerusalén. Saulo se quedó con esos enviados, acompañándolos por toda Jerusalén, predicando con valor a Cristo y de esa manera ganándose la confianza de los hermanos. Debió tener mucho valor, pues debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Vemos entonces Pablo hablando griego. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal, Hechos 9:30. Después de esa visita me dirigí al norte a la provincia de Siria y Cilicia, arriba de donde él era, y aún así las congregaciones cristianas de Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Gálatas 1:21-23. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Hechos 9:31. Aún el Evangelio no había llegado a los gentiles. Mientras Pablo estaba en el norte, entre Cilicia y Siria, Pedro y demás apóstoles hacían su trabajo en Jerusalén. Y fue en el cumplimiento de su deber que Pedro llegó hasta Cesarea Marítima y conoció a Cornelio y familia, llegando el evangelio a los gentiles. Entonces, aquí está Jerusalén, Pedro estaba en Jerusalén y se llegó hasta Cesarea Marítima. Y ahí conoció a Cornelio y familia. Fue donde se bautizó Cornelio. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Pero cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron.
entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro le contó todo tal como había sucedido. Hechos 11, 1 al 4 NTV. Esa lección la analizamos anteriormente. Mientras esto sucedía, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11, 20 al 21. Ahí podemos ver la ubicación, donde estaba Chipre, estaba Cirene, estaba Antioquía, donde estaba Cesarea Marítima. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permaneciesen fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Entonces, vemos que Bernabé fue de Judea hasta arriba, hasta Siria, aquí hasta Antioquía de Siria, de Jerusalén hasta Antioquía de Siria. Luego va a viajar a Tarso. ¿A buscar a quién? A Saulo. Bernabé llegó, vio, se regocijó y se animó con lo que estaba pasando en Antioquía de Siria. Y este ánimo fue contagioso, pues vio la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes los judíos. Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Es interesante que la Biblia mencione al menos dos hombres llenos del Espíritu Santo que no hayan hecho milagro o señal física alguna. Por lo menos no lo tenemos en la Escritura. Juan el Bautista es el otro lleno del Espíritu Santo, como lo narra Lucas 1:15, que no vimos señal o milagro en él, ni en él ni en Bernabé, hasta ahora. En Bernabé hasta ahora. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando vio cómo la cosa estaba en Antioquía de Siria, la estrellita verde se dirigió hasta la estrellita vino tinto, hasta Tarso, a buscar a Saulo, quien sabía que era un hombre de mucho valor. Esta noticia debía ser compartida y antes de regresar a Jerusalén buscó al hombre que sabía había sido encomendado para el ministerio de los gentiles. ¿Cómo lo supo? Pablo debió habérselo contado y ambos hicieron una gran amistad. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Hechos 11:26. Durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un gran hambre en todo el mundo romano. Este se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Hechos 11:27-30. En nuestro estudio número 28, la Iglesia del siglo I, parte 4 de la serie Los Postreros Días, analizamos lo que aconteció con respecto a la recolección de ayuda para la Iglesia en Jerusalén. Fue el comienzo de lo que hoy día llamamos la colecta u ofrenda, la manera ideada por Dios para la manutención y su sustento de cada una de las congregaciones. Puede ir allá a la lección número 28 y estudiar esa parte de la historia de la Iglesia. En la caja de descripción colocaré el link de dicha lección. En Hechos capítulo 12 encontramos dos eventos significativos acaecidos en la iglesia en Jerusalén. La muerte del apóstol Jacobo, hijo de Zebedeo, Hechos 12, 1 al 2, y la detención del apóstol Pedro y su liberación milagrosa, Hechos 12, 3 al 19. También tenemos la muerte de Herodes Agripa, acaecida en el año 44 a.C. Ya el emperador Calígula había muerto, quien gobernó del 37 al 41, y gobernaba Claudio del 41 al 54. Para ese entonces, ya la iglesia en Antioquía tenía unos 2 años de haber sido establecida. Recordemos que la iglesia en Antioquía de Siria fue la primera iglesia misionera gentil. Se estima que la comunidad cristiana en Antioquía surgió alrededor del año 42 después de Cristo.
impulsada por la llegada de Bernabé y Pablo. Cornelio se había convertido a Cristo entre el año 39 y 40. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hechos 13:1. Esta congregación tenía apóstol, era Saulo, tenía profetas, tenía maestros, tenía evangelistas, aún no tenían ancianos, 4 de los 5 ministerios que había constituido el Señor, ministrando esto al Señor y ayunando. Entonces tenemos que la iglesia en Antioquía era una congregación donde sus ministros servían al Señor, oraban, ayunaban. Una congregación que fue guiada y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2b. Sabemos que el Señor Jesucristo había llamado a Saulo para llevar el evangelio a los gentiles. Aquí vemos una vez más a Dios trabajando en equipo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así como Dios trabaja en equipo, Él desea que también nosotros lo hagamos. Moisés y Aarón, Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Ahora Saulo, a quien había nombrado apóstol de los gentiles, le nombra un compañero de trabajo, Bernabé. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El acto de imponer las manos era una señal de solidaridad, de comisionarlo a una actividad especial. También en otras partes encontramos que era la manera como el Señor autorizaba que a estas personas se les diera el poder del Espíritu Santo para hacer las señales milagrosas que confirmaran la palabra. Eso está en Hechos 6:5, Hechos 8:17. También para enviarlo a una tarea especial, como la que vimos en el texto de Hechos 13:3, o para nombrar a los ancianos de la congregación. Veamos la línea del tiempo con respecto a los gentiles. Se estableció la iglesia en el año 33, conversión de Pablo, año 35, apóstol de los gentiles, conversión de Cornelio y familia en el año 39-40 después de Cristo. Se establece la iglesia en Antioquía, más o menos para esa fecha, 42. Pablo y Bernabé llevan la ayuda a Jerusalén, del 44 al 46, y del 47 al 58 vienen los viajes misioneros de Pablo, de los cuales iremos estudiando uno por uno. El primer viaje de Pablo, 47 al 49, tenemos el mapa que lo estudiaremos en la próxima lección. El segundo viaje de Pablo, del 49 al 51, y el tercer viaje de Pablo, del 52 al 57 después de Cristo. Esta fue la iglesia en el siglo I, la parte número 9. En esta lección estudiamos a Saulo de Tarso. Que Dios le bendiga. Si Dios lo permite, en una próxima oportunidad nos volvemos a encontrar.